En Clave Agro, un podcast de Agrobank, con Cristina Carro. Bienvenidos y bienvenidas al segundo podcast en Clave Agro de Agrobank, un espacio donde ponemos en valor el campo y el mundo de la agricultura. Y qué mejor forma de hacerlo que con agricultores y ganaderos. En cada episodio nos sentamos con ellos para saber de primera mano qué hacen y cómo lo hacen. Y por supuesto, también vamos a poner encima de la mesa temas de actualidad, como el cultivo con dron, la producción integrada o la agricultura ecológica. Hoy vamos a conocer en profundidad el cultivo del arroz en Andalucía, exactamente en el Valle del Guadalquivir, donde nace la mayor parte de producción de nuestro país. Y vamos a hacerlo junto a Eduardo Vera, director gerente de la Federación Arrocera de Sevilla. El cultivo del arroz en esta zona y en toda España tiene muchos retos hoy en día, así que vamos a analizarlos con él. ¡Empezamos! Eduardo, bienvenido al podcast En Clave Agro de Agrobank. Gracias por haber aceptado nuestra llamada. Muchísimas gracias por la invitación, a vosotros. Bueno, vamos a comenzar este año. Si hay un tema del que todo el sector está hablando es de la falta de agua. En el caso de la campaña del arroz en el Valle del Guadalquivir, este año esta ausencia de agua, esta sequía, ¿cómo está afectando a la producción? En nuestro caso, la verdad que de forma muy fuerte. No solamente este año, la verdad es que arrastramos ya 2 años bastante complicados. El año pasado, pues tan solo pudimos sembrar el 50% de la superficie debido a la sequía. Los 2 años anteriores tuvimos importantes pérdidas también debido pues a la calidad del agua, ¿no? de la cuenca del río Guadalquivir, que es la que nos toca a nosotros. Y este año pues estamos también con una superficie muy reducida de arroz. Tan solo con la dotación que tenemos hemos podido sembrar pues apenas el 30% de la superficie, con lo que la verdad es que somos uno de los sectores más afectados en este sentido. ¿Qué esperáis de la campaña de este año en cuanto a producciones? Este año lo que esperamos es intentar repetir lo que pasó el año pasado. ¿Por qué? Porque siendo un cultivo bajo agua, un cultivo de regadío como es el arroz, ya el año pasado la verdad que se hicieron las cosas bastante bien, con una dotación reducida, poder llegar hasta final de campaña con mucha eficiencia de este agua, porque al final tienes que hacer cortes de riego necesarios y hay que hacer todo lo posible para llegar hasta final de campaña, hasta final del cultivo. Entonces lo que esperamos es que el buen hacer, tanto de las comunidades de riego como de los agricultores y la buena organización que hemos tenido en el sector, pues podamos repetir ahora en esta campaña, que parece que así va, por lo menos los resultados del año pasado y tener unas producciones por lo menos que sean buenas y sobre todo, lo más importante, que tengamos el mismo arroz del año pasado que fue de extraordinaria calidad. Bueno, confiamos en que a lo mejor menos producción, pero que la calidad se mantenga, que al final es un punto importante, ¿verdad? La calidad del producto. Es la clave hoy en día. Yo creo que es lo que nos diferencia aquí al arroz de las marismas del Guadalquivir de Sevilla y es lo que nos hace ser diferentes y es nuestra forma de competir para el futuro, efectivamente. El arroz es un cultivo muy localizado en España, que además de en Sevilla se cultivan otras 4 o 5 localizaciones. Eduardo, ¿qué diferencia hay entre el cultivo en Valencia, en la desembocadura del Ebro en Murcia, en Extremadura o en Sevilla? ¿Qué diferencia hay? Bueno, para empezar, quizá el arroz de España es de los mejores arroces del mundo. Efectivamente, el arroz de Extremadura es de una calidad muy buena, el de Valencia y el de Cataluña también. La verdad que tenemos esa suerte, ¿no? De que tenemos, pues ponemos el listón muy alto. Pero ¿qué nos puede diferenciar el arroz de Sevilla, el arroz de las marismas del Guadalquivir? Bueno, quizá las condiciones climáticas que se den en esta zona sean únicas en el mundo. Estamos en un entorno que es privilegiado, estamos junto a un entorno natural, junto a un parque natural y a un parque nacional como es Doñana, y la verdad que esto quizá pues nos hace ser mucho más exigentes quizá que otras zonas, ¿no? De nuestro propio país o de Europa. El buen hacer que tienen los agricultores, hemos sabido, digamos, aplicar en una zona como es Sevilla, pues toda la experiencia que trajimos con las personas que vinieron desde Valencia, pero además quizás aplicadas este conocimiento con unas técnicas quizá un poquito más modernas. Es decir, diseñamos una marisma arrocera de una zona que era insalubre, donde no había nada, donde antiguamente era un lago de agua de mar salada, y al final se logró pues una de las zonas que no lo decimos nosotros en cuanto a producción, es de las zonas cuando la campaña es normal y el agua nos acompaña, es de las zonas donde mayor producción se coge del mundo de arroz, y la verdad que hemos sabido hacer una zona privilegiada. ¿Qué variedades se siembran en la actualidad en Andalucía?
Nosotros principalmente sembramos arroz índica, que es el arroz largo, y también en menor medida, pero también alrededor de entre un 25 y un 35% arroz japónica, que es arroz redondo. Son arroces, la verdad, que muy valorados. Son arroces que llevan un sistema de producción en el cual somos pioneros en España y en Europa, que es la producción integrada. Es decir, nosotros lo que ahora está exigiendo Europa, todos estos, digamos, requisitos de plan de abono, de reducción de fitosanitarios, bueno, pues esto lo tenemos ya aprendido y afortunadamente en nuestro sector llevamos 21 años aplicando este tipo de planteamientos en la agricultura, con lo que nos coge un poco más con los deberes ya más hechos. ¿Qué significa esta producción integrada? Bueno, pues significa que tenemos pues un técnico cada 600 hectáreas que está todo el día en el campo observando el cultivo y mediante técnicas lo más naturales posible intentar llevar a cabo que este cultivo pues sea lo más natural. Medimos análisis de agua, análisis de tierra, hacemos un plan de abonado específico para cada parcela. La verdad que mimamos y le damos un cariño al arroz, creo que de forma única. Y bueno, y al final pues se está traduciendo en que es un arroz que cada vez que es más apreciado a nivel tanto nacional como internacional. ¿Estas variedades se han adaptado al cambio climático y a la falta de agua que en las últimas campañas está siendo tan notoria? Estamos en esa lucha. Es complicado. Efectivamente, en los últimos años hemos cambiado variedades. Tenemos ahora variedades que son pues más resistentes a lo que son enfermedades, a hongos, a lo que nos pueda parecer. Pero sí es cierto que a pesar de que intentamos adaptar las variedades, la verdad que los cambios climatológicos, lo que nos estamos encontrando en el día a día, este agua con mayor índice de salinidad, ¿no?, que viene del mar, estas mareas tan fuertes que se están provocando, ¿no?, el famoso aumento del nivel del mar, la verdad que nos hace que tengamos que seguir empujando en este sentido, porque cada vez se hace más exigente el poder sembrar arroz en las marismas del Guadalquivir, y la verdad que en esa lucha estamos. Es algo, la verdad, que complicado. Estamos hablando mucho de las variedades, de cómo se están adaptando a los nuevos tiempos, pero ahora, Eduardo, quiero saber qué está pasando con los agricultores. ¿Los agricultores se están adaptando a las nuevas tecnologías para conseguir mantener la rentabilidad de sus explotaciones, la rentabilidad de sus negocios? En nuestro caso y en las marismas del Guadalquivir, creo que somos de los más avanzados. Aún así, tenemos que seguir empujando también en este sentido, porque aunque somos uno de los cultivos más tecnificados, estamos en cuanto al uso de maquinaria, la verdad que no tenemos bastantes exigencias. Es decir, nosotros utilizamos pues todo lo que es la nivelación láser, utilizamos los sistemas de GPS en la maquinaria que utilizamos, e intentamos avanzarnos. Lo que pasa es que, bueno, que al final este cambio o estas nuevas exigencias a nivel mundial, el ser competitivo, pues hace necesario que no podamos relajarnos. La verdad es que hay que estar buscando estas tecnologías porque, a nuestra opinión, y ya llevamos algo avanzado en este sentido, no es que sean buenas para el futuro, es que van a ser necesarias como diferenciación en cuanto a los diferentes sectores de cultivo. Hemos hablado de las variedades, hemos hablado de los agricultores y ahora queremos hablar un poquito del mercado. ¿Cuál es el principal mercado para el arroz que se cultiva en Sevilla? Nosotros depende de cada campaña, pero aproximadamente la mitad de la producción se suele vender a nivel nacional y el otro 50%, o en algunos casos incluso aumenta esta cifra, en algunos años incluso hasta el 60, 50, 60%, es un arroz muy demandado y sobre todo vendemos mucho en el mercado en el norte de Europa. Todo lo que es el norte de Europa aprecia mucho la calidad de nuestro arroz. El Reino Unido, en Inglaterra también es un arroz que gusta mucho. La verdad que tanto a nivel industrial como a nivel cocina, a nivel ya de preparación en plato, es un arroz, la verdad que no es nada exigente y la verdad que es un arroz pues muy agradecido a la hora de cocinar. Bueno, importante también todo lo que nos estás diciendo. ¿Hay grandes empresas arroceras españolas líderes a nivel mundial? ¿El cultivo de esta zona va dirigido a grandes empresas arroceras o también os fijáis en esas pequeñas empresas? Bueno, aquí tenemos una mezcla de todo. Tenemos la suerte de contar con una de las industrias de arroz pues, más grandes del mundo y la verdad que eso se agradece. Siempre es bueno que este tipo de empresas a nivel internacional estén en nuestra tierra
y no en el otro lado del planeta, con lo que nos podría hacer pues muchísimo más daño. Es bueno que este tipo de industrias las tengamos cerca y que sean nuestras. Y luego también pues tenemos la otra modalidad. También tenemos arroceros que se han asociado en cooperativas, se dedican pues a sembrar, a transformar y a vender su arroz, incluso con su propia marca, y en esa lucha estamos. ¿Cuál es la dificultad que tenemos a día de hoy? La dificultad es la exigencia. La cantidad de exigencias agronómicas, medioambientales que está imponiendo Europa, ahora mismo lo que nos hace es que nos sentimos menos competitivos a nivel internacional. Es decir, no puede ser, y es una de las cosas que hemos demandado en Copa Colleca, el órgano de representación del sector del arroz, al cual yo tengo el honor de representar en Bruselas. Lo hemos demandado una y otra vez, en que necesitamos, de alguna manera, blindar la calidad de nuestro arroz. La activación de la cláusula de salvaguardia, o por lo menos en ese camino estamos, ya tenemos la aceptación del Parlamento Europeo, nos queda ahora mismo solamente tan solo la afirmación de la Comisión Europea de restablecer, por ejemplo, las cláusulas de salvaguardia con países asiáticos, para nosotros es fundamental. ¿Por qué? Porque nosotros siempre lo decimos, nosotros no nos da miedo competir en el mercado internacional. Lo que necesitamos es que si en Europa se va a consumir un arroz que tiene las exigencias que nos están pidiendo a nosotros, a los 8 países que producimos arroz en Europa, el arroz que venga de fuera, lo único que pedimos es que tiene que venir con las mismas condiciones, que creemos que es algo justo y algo lógico y algo normal. Yo creo que cumpliendo esas premisas, Europa es un continente que es deficitario en arroz, es decir, tenemos que importar arroz necesariamente, y lo que simplemente hay que hacer es ordenar. Es decir, los aranceles, los cupos tienen que seguir funcionando como se hace en el resto de continentes, y si hacemos las cosas de forma ordenadas y no guiándonos por tratados de libre comercio en que algunas veces son confusos, creo que podremos tener un buen futuro, y ahí debe de estar la clave. Dentro de la Unión Europea, ¿qué importancia tiene el arroz que se produce en España? ¿Qué importancia tiene nuestro país en cuanto a producción? Bueno, nosotros junto con Italia somos los principales productores a nivel europeo. Italia nos dobla en superficie, nosotros estamos alrededor de las 104.000 hectáreas. Italia es un poquito más en superficie mayor que nosotros, y el resto de países pues ya son unas superficies mucho más pequeñas. Es decir, que somos, digamos, el contingente o la parte importante de suministros de arroz, tanto Italia como España, a nivel europeo. Y ahí es importante, ¿verdad? Que los agricultores españoles, los agricultores europeos, pues lo que nos has comentado antes, puedan luchar en el mercado con las mismas reglas del juego que el resto de productores a nivel mundial, sin duda. Vamos a hablar de la rentabilidad del cultivo este año. Si hay un tema que se está hablando en el sector agrario últimamente, es el de los incrementos en los costes de producción. Los agricultores han tenido que asumir, bueno, pues la subida del precio de los fertilizantes, de los fitosanitarios, gasoil y otros medios de producción. Pese a esto, ¿el cultivo va a ser rentable? ¿Es rentable? Creo que es la pregunta que nos estamos haciendo todos los agricultores ahora mismo en este momento. Efectivamente, es una gran pregunta. Nosotros incluso antes de sembrar este año, en el mes de junio, analizamos y le hemos dado muchísimas vueltas. Hemos sembrado el 30% de la superficie arrocera de Sevilla, pero además no se ha sembrado en todos sitios. Hemos tenido que discriminar algunas zonas que sabemos que están más próximas a la desembocadura, donde la calidad del agua va a pegar más fuerte y no hay posibilidades de éxito casi ningunas, con lo que hemos trasladado esa superficie de siembra río más arriba para asegurarnos que haya producción y haya cosecha. La verdad que ha sido una decisión muy, muy, muy complicada, porque incluso en esas zonas donde tenemos posibilidades de éxito en la cosecha, efectivamente el sector insumos en el cultivo va a ser tremendo. Si nosotros, una realidad que estamos viviendo esta campaña es que el gasoil lo estamos viviendo, está el doble de precio, el coste eléctrico la verdad es que ya asusta, las subidas como son diarias. Comprar una tonelada de abono, de urea, estamos hablando también de un precio que se ha cuatriplicado en algunos casos. Es decir, la verdad que es tremendo. ¿Estamos con rentabilidad? Vamos a esperar al final del cultivo. Tenemos unas exigencias mínimas de producción por hectárea. Sabemos que si no llegamos a ese objetivo nos puede incluso costar nuestro margen y nuestro beneficio. ¿Por qué nos hemos arriesgado? Porque sabemos que el año pasado lo conseguimos hacer. Vuelvo a insistir, aquí el buen hacer de los agricultores, de las comunidades de riego y de organizarnos de verdad como una verdadera marisma arrocera en la que estamos todos unidos, ese ha sido el punto que nos ha animado a sembrar este año. Porque la verdad que con la subida de los precios de
que nos hemos encontrado, ha sido una decisión muy, muy difícil. Es muy complicado esta campaña. Es una campaña complicada en la que, como estás diciendo, con los costes de producción disparados es muy difícil alcanzar la rentabilidad y el agricultor tiene, bueno, pues pocas armas, ¿no? Para conseguir el objetivo, ¿no? El de ver la viabilidad de su negocio. Sin embargo, ¿tú cómo crees que les puede ayudar la tecnología a mejorar la rentabilidad de sus explotaciones agrarias a medio y a largo plazo en medio de este contexto en el que la clave es ser cada vez más eficiente? Efectivamente. Y además enfocado esta eficiencia a incrementos de productividad y a reducción de costes. Es decir, esa es la clave. La tecnología, si va a ser necesaria, para nosotros va a ser fundamental. Y creo que puede ser la diferenciación y en donde tenemos que basar un poco los puntos a trabajar. Nosotros, que como hemos hablado antes, estamos un poquito más avanzados quizás que en otros cultivos. Durante muchos años hemos realizado una inversión muy fuerte en tecnologías. Nuestros tractores funcionan con GPS, con sistemas de autocommand, tenemos avionetas que no tienen error a la hora de abonar el campo, por ejemplo, utilizamos nivelación láser. Esto ya se ha quedado corto, necesitamos más. Cuantas más herramientas, mejor. ¿Por qué? Porque al final toda la digitalización, todos los cambios tecnológicos y todo lo que se está planteando tienen que ir enfocadas a esas dos cosas, a incremento de productividad y a reducción de costes. Si no llegamos a conseguirlo de esa manera, no vamos a ser competitivos a nivel internacional. Luego, ¿va a ayudar la tecnología? No, a nuestra opinión va a ser necesaria. Necesaria e imprescindible, sin ninguna duda. Imprescindible, Sin totalmente. ninguna duda. Eduardo, ¿cómo puede afectar la aplicación a partir de la próxima campaña de la nueva política agrícola común al cultivo del arroz? Bueno, la verdad que nosotros con la nueva PAC en Andalucía, la verdad que estamos bastante disgustados. ¿Por qué? Porque entendemos el sentido que nos está pidiendo Europa de salir más reforzados medioambientalmente, de hacer las cosas cada vez más con sentido con la naturaleza, cosa que, como hemos hablado, creemos que somos pioneros y que hemos hecho las cosas muy bien en esta zona y que la verdad que siempre lo hemos visto como un punto de diferenciación, pero hay que darse cuenta en la situación en la que estamos actualmente. Hemos pasado un COVID tremendo. La guerra de Ucrania, la verdad que está provocando una situación en la que los mercados no es lo lógico y no está sucediendo lo que tiene que suceder. Entonces creemos que la aplicación de la nueva política de la PAC, y así lo hemos manifestado desde el sector arrocero, desde toda España, ojalá se pudiera prorrogar la PAC actual y sentarnos, volver a analizar algunos de los planteamientos, porque efectivamente la línea tiene muy buen sentido, la verdad que favorece mucho al medio ambiente, pero tenemos que ponernos en una situación de competitividad internacional y eso no hay que olvidarlo. Aplicar esta PAC en la cual ahora mismo se está castigando de forma muy fuerte a Andalucía, en cuanto al peso que tiene con respecto a la parte del país, para nosotros supone una pérdida esta nueva PAC. Esa es la realidad. Medioambientalmente salimos reforzados, pero económicamente perdemos el sector arrocero. Entonces, por eso hemos pedido una revisión de esta PAC y que podamos sentarnos, que podamos analizar todos los conceptos. Hemos hecho multitud de borradores y de propuestas a nivel europeo y al final pues no han sido atendidas como se deberían y pensamos que bueno, que ya después de la guerra de Ucrania y lo que estamos viviendo, creo que es muy buena oportunidad para sentarnos, darle una vuelta a todo, volver a pensarlo y seguir este camino que es lógico y de avanzar cada vez más en las exigencias agronómicas y medioambientales, pero hacerlo de una forma ordenada y equilibrada. Sin duda que es verdad lo que estás diciendo, ¿no? Que el factor geopolítico ha hecho que las reglas del juego se tengan que reorganizar un poco y con la Sí, guerra de Ucrania efectivamente. es la lección, ¿no? Que todos deberíamos aprender y que deberíamos Ujú. poner en marcha. Vamos a ir Pues sí. terminando esta entrevista de podcast y lo hacemos pensando en el futuro. Eduardo, ¿cómo ves el futuro de este sector? El futuro, queremos ser optimistas. La verdad que desde nosotros siempre vemos qué es lo que tenemos y ya lo hemos hablado en esta entrevista, tenemos un producto de calidad para poder competir a nivel mundial y ser los números uno. Eso es lo que nos anima a seguir. La realidad y las condiciones que tenemos, creemos que para el futuro vamos a poder conseguir cambiar esta mentalidad, ¿no? de exigencias a nivel europeo y que podamos ser competitivos y por ahí queremos ser optimistas. La realidad y el futuro
es que si nos vamos a la parte numérica, el sector del arroz, ya no solamente a nivel español, sino a nivel europeo, ha decaído de superficie un 15% desde el año 2010 hasta el año 2020. Esto es lo que tenemos que saber frenar. No solamente y además porque sea un producto pues fundamental el arroz y porque seamos deficitarios de arroz en Europa, sino porque además las zonas donde se cultiva el arroz en los 8 países productores pues coinciden con zonas de humedales, con zonas de entornos naturales, de parques nacionales, donde hay mucho que hacer en ese sentido. Es decir, que si caen estos humedales pueden caer también estos parques nacionales. Creemos que ojalá tengamos esta parte de sentido común, se vea la realidad y lo que está sucediendo, porque por nuestra parte somos unos luchadores. Siempre hemos visto esto como una oportunidad y ojalá nos puedan dar pues, los medios y la forma de hacerlo y poder demostrar pues, que tenemos este producto tan magnífico como es el arroz de las marismas del Guadalquivir y que ojalá, ahora que en breve, pues próximamente ya casi haremos 100 años cultivando arroz en esta zona, pues podamos estar como mínimo otros 100 o 200 años más cultivando. Eduardo, ha sido un auténtico placer haber podido hablar contigo, que hayas sido el protagonista de este podcast. Como has dicho, es un sector luchador y esperamos que tenga un futuro por delante, bueno, pues estupendo por todas esas familias que además viven directamente de este cultivo. Nos despedimos aquí, podríamos seguir hablando, pero ya no tenemos más tiempo y espero poder volver a hablar contigo próximamente. Muchísimas gracias por vuestro interés. La verdad que todo este tipo de entrevistas favorecen y nos hace pensar y reflexionar en el día a día y al revés. Muchísimas gracias. Nos quedamos con la idea que nos ha lanzado Eduardo. Va a ser un año de buena calidad, no así tanto de cantidad, y es un sector que no tiene miedo a competir en el mercado internacional, pero que pide que todos compitan con las mismas condiciones. Aquí ponemos el punto final al segundo podcast en Clave Agro de Agrobank. Nos vemos en una nueva edición. Gracias. En Clave Agro, un podcast de Agrobank con Cristina Carro.